Que falta mucho, pero es este el camino que hay que transitar. Este año 26,5% de aumento, más que el promedio de cualquier aumento salarial. El año pasado casi 20% de aumento, más que cualquier aumento salarial del año pasado. Y un ejercicio de imaginación sería decir, ¿qué hubiera pasado en la Argentina si los últimos 30 años hubieran sido como estos 7? Estaríamos hablando de otra cosa. Por eso necesitamos 30 años más así para que los jubilados sigan recuperando el poder adquisitivo. Y esto que vimos ayer, la verdad que es un espectáculo bastante lamentable, un ejercicio de la política más vulgar, que es la política de la mentira. Y haber visto este intenso debate, me parece que remite a la memoria colectiva de todos los argentinos a las cosas que estos mismos actores nos dijeron en otro momento. Por eso lo de la mentira, digamos, ¿no? A mí me venía al oído, cuando veía estos discursos, aquel que depositó dólares se llevará dólares. La verdad que no se llevó ni dólares ni pesos, se llevó papeles. A mí me remitía al salariazo y la revolución productiva, que terminó cerrando todas las fábricas del país y que 1 de cada 4 de nosotros, de nuestros papás, de nuestras mamás, se quedaron sin trabajo. A mí me remitía a qué lindo dar buenas noticias, porque ahora tenemos el blindaje, cuando el país estaba en el desgobierno más absoluto. Por eso creo que hay una muy buena cosa que pasó a hacer, que es ver a toda esta gente en la oposición. Imaginémonos lo que serían estas personas administrando la República Argentina. Y rápidamente vemos que el 2001 está a la vuelta de la esquina. Si nosotros no tenemos un gobierno en serio, como el de la presidenta, que toma medidas, que se juega por avanzar, que pelea contra los poderes corporativos, que redistribuye el ingreso, que pone la asignación universal por hijo, el 2001 está a la vuelta de la esquina. Y con esta gente, que se tiene que reunir en sus mitines políticos en la casa de Magneto, para que les diga cuál es el plan, porque ellos no lo conocen, vamos a ese camino. Por eso creo que la gente no es tonta. Este debate del 82% dejó muy claro que hay un gobierno que se ocupa de los jubilados, que no miente, que hace todos los esfuerzos que tiene que hacer, pero que no va a ir con una promesa que no se va a poder cumplir en el tiempo. Así que me parece un tema, no es solo un tema de números, es un tema político profundo, de política con mayúscula, y nosotros vamos a seguir trabajando en este camino. Agustín, en ese sentido te quería hacer pregunta política. ¿Cuál te parece de los actores que estuvieron ayer en la sesión el más curioso, el que tuvo una postura más rara? Porque estaba pensando en el progresismo, que digamos en un sector progresista que participó de la votación y de alguna manera dio el quórum. ¿Qué reflexión te lleva? Lo primero que hay que decir es cómo actuó la oposición durante todo este año, ¿no? Porque está claro que cuando empezó el año en la agenda de la oposición que planteaba parlamentariamente el 82% móvil no existía. ¿Qué hizo la oposición? La oposición durante empezó el año tratando de afectar la ecuación de ingresos fiscales del gobierno por el lado de la reducción de sus ingresos. Entonces te decían, no utilicé la reserva para pagar los servicios a la deuda, utilizar gastos corrientes, coparticipar el 100% del impuesto al cheque y te sacaban 10.000 millones de pesos, sacale al ANSES el 15% de impuesto a las ganancias que va al ANSES, entonces te sacaban otro tanto, te bajo las retenciones. Entonces todo era un escenario de tratar de achicarle al gobierno, atacarlo, tratando de condicionar su ecuación fiscal por el lado de los ingresos. Ahora, pasaron 6 meses y no consiguieron una ley. Y no consiguieron además una ley, sino sin tampoco despertaron ningún tipo de expectativa en la sociedad. Entonces cambiaron la estrategia. Dijimos, algo que no lo tenían, no hay un candidato de la oposición que haya hablado durante la campaña electoral del 28 de junio alrededor del 82% móvil, no lo planteó nadie. Entonces, como venían con una agenda absolutamente equivocada desde el punto de vista de lo que venían planteando, intentaron construir una agenda que afecta la ecuación de ingreso del Estado, pero por el lado de aumentar el gasto, con una cuota de simpatía, digamos, como puede ser una situación del 82%. Entonces esto fue lo que hicieron. No les importan los adultos mayores, no les importan los jubilados. Lo único que quieren instalar era, como yo dije ayer, el título de Clarín: derrota del oficialismo, la oposición derrota al gobierno, con una propuesta absolutamente no sustentable, porque es cierto que es una cuestión política fundamentalmente, pero son 40.000 millones de pesos anuales contra un presupuesto del ANSES de 150.000 millones de pesos, y no dicen una forma de financiamiento. Entonces la realidad es que claramente
que es claramente impracticable, en un momento además que yo lo digo esto, el mundo está discutiendo la viabilidad y la crisis de los sistemas previsionales, porque lo que ha cambiado es, lo que está en crisis es el concepto de solidaridad intergeneracional, que es donde se basaron originariamente los sistemas previsionales. Los activos aportaban para pagarle el sueldo a los jubilados, pero en el año 1959, 1960 la relación activo-pasivo era 4:1, hoy es 1,5:1. ¿Por qué es 1,5:1? Porque se envejeció la pirámide poblacional, menor índice de natalidad y aumento de las expectativas de vida. Entonces, ese fondo que es al cual apuntan, porque lo que quieren es del Fondo de Garantía y Sustentabilidad sacar esos 40.000 millones, a nosotros nos tiene que servir para garantizar las jubilaciones de hoy y las jubilaciones del futuro. ¿Y cómo lo garantizamos? ¿Cómo ese fondo actúa suplantando o tratando de modificar la ecuación deficitaria que tenemos de la relación activo-pasivo? Invirtiéndolo y que produzca. Y entonces tener garantizado el pago de los haberes en el futuro. Entonces esta es la ecuación simple de funcionamiento, digamos. Claro. Esta es la realidad. Hay un solo país en el mundo, lo dijo Amado una vez, que tiene el 82%, que es Luxemburgo. Esta es la cuestión. A un gobierno que 600% de aumento de las jubilaciones mínimas, 250% de aumento de las jubilaciones medias. Tenemos un índice de movilidad jubilatoria. No es que no tenemos movilidad jubilatoria, que no es lo que exige la Constitución. Lo aplicamos en 4 oportunidades durante 2 años seguidos. Ahora, significó un aumento acumulado del 52%. Sí. El número que decía Amado recién del 26% de este año, significa que los jubilados en la Argentina y pensionados tuvieron un aumento mayor que algunos activos, que tuvieron en la paritaria el 25 o el 20%. Entonces la verdad es que no estamos ante un gobierno como el menemismo de 10 años, las jubilaciones mínimas 150 pesos. Estamos frente a un gobierno que se ha preocupado, que ha construido un sistema previsional. Ahora, ¿no es una buena posibilidad en todo caso para, digamos, si hace falta 40.000 millones de pesos para financiar este 82% móvil, de que el gobierno proponga una alternativa de dónde sacar ese dinero para que se financie efectivamente? O sea, aprovechar la posibilidad de que el gobierno está a favor de que efectivamente se pague un 82%, que hace falta ese dinero, ¿por qué no sacarlo de aportes patronales, de otro tipo de situaciones, ministro? Lo que pasa, nosotros tenemos un equilibrio macroeconómico nuevo que muchos no llegan a comprender, que le ha permitido a la Argentina crecimiento, incorporar 4,5 millones de trabajadores, que le ha permitido que hoy tengamos 6.300.000 jubilados y pensionados. Hay que recordar que en el año 2002 había 3.300.000. Todo esto sale de esta nueva política económica y social de la República Argentina que empezó en el 2003. Ahora bien, en el mes de septiembre se produce un aumento que implica 17.900 millones extra de financiamiento que el gobierno pone para el sistema de jubilados y pensionados. Pero por otro lado tenemos que ir cuidando las distintas variables, el crecimiento del empleo formal, poner, como decía algún sector pretendidamente de centroizquierda, porque terminó siendo muy funcional a la derecha, ¿no? Lo que pasó ayer fue que quienes se eligieron como, o que se presentaban como el sector más progresista en esta discusión, la verdad que les fueron funcionales a este acto demagógico, a este show mediático que tuvimos ayer en el Congreso. Pero para ponerlo en números, el aumento que ellos proponían de aportes patronales significa no mucho más de 15.000 millones de pesos anuales. Quiere decir que todavía restan 28.000. Que no, es ficción lo que proponen. Lo que no